Iglesia Yeshua Palabra y Poder presenta Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia. Bienvenidos. Bienvenidos a Yo y mi casa. Esperamos que este tema sea de edificación y de bendición para tu vida. Envíanos tus preguntas, tus comentarios y tus peticiones de oración. El tema de esta oportunidad se llama La fortaleza del creyente. Y para el desarrollo de este programa me acompaña un amado siervo de Dios. Él es ingeniero eléctrico, él es catedrático universitario, él es maestro de Iglesia Yeshua Palabra y Poder y también es colaborador anciano de esta congregación. Nuestro hermano ingeniero Maynor Gómez. Maynor, bienvenido a Yo y mi casa. Buenas tardes, apóstol. Para mí es un privilegio, una bendición estar con usted compartiendo un tema que sé que será de gran bendición para cada uno de los que estamos presentes, y en especial para los amigos y hermanos en Cristo que nos siguen a través de Facebook. Y será de bendición poder compartir con usted en esta preciosa tarde. Gracias, hermano. Gracias por tu tiempo y de verdad creo yo que este tema es ad hoc porque Dios nos ha mostrado que debemos de estar fortalecidos. Y como introducción quiero hablar acerca de que muchas circunstancias vienen a nuestra vida. Estás en problemas, estás en dificultades, vienen pruebas, vienen situaciones difíciles. Tal vez en el área de una enfermedad, has perdido algún ser querido. No sé en qué momento de tu vida tú te sientes presionado y simplemente las circunstancias de la vida afectan al creyente. Y es ahí donde debemos de estar fortalecidos en el Señor. La fortaleza del creyente se va desarrollando. Vamos superando etapas, vamos alcanzando niveles. Y conforme vamos creciendo en el Señor, la palabra de Dios se hace vida en nuestra vida. Debemos de seguir perseverando, no importa las circunstancias. Debemos de seguir también desarrollando esos dones, esos talentos y esas situaciones que Dios ha puesto en nuestro espíritu. El creyente debe de estar como un atleta o como un buen soldado dispuesto a seguir adelante. Y es por eso que es tan importante este tema. Hermano Maynor, es importante que el creyente se fortalezca en el Señor, que viva de acuerdo a su palabra y que también viva cada día esta fortaleza. Amén, apóstol. Yo quisiera platicarles brevemente sobre testimonio. El Señor me sanó de mi columna. Les quiero comentar de que a finales del año 2016 yo comencé con dolores bastante fuertes y prolongados en mi espalda baja, en mi columna. Pero esos dolores ya los había sentido anteriormente, entonces solo tomaba ciertos analgésicos, calmantes y relajantes musculares, porque pensé que como en otras ocasiones me iba a hacer el dolor, pero no fue así, sino que fue incrementándose y en pocos días pues se me empezaron a adormecer las extremidades inferiores, las piernas, a tal punto que perdí sensibilidad. Entonces realmente me preocupé, pero un poco también como la naturaleza humana, renuente de ir a un médico, pero igual con el apoyo de la familia y un poco de presión de ellos también tuve que ir, y da la sorpresa de que cuando el médico me mandó a hacer mis análisis y vio los resultados a través de ciertos exámenes especiales, resultó que yo tenía 3 hernias localizadas en áreas lumbares bastante delicadas, al igual que un disco se me había fragmentado. Entonces el médico en esa oportunidad me dijo que la única opción realmente que existía era una intervención quirúrgica. Pero pues por ser una situación muy difícil y muy delicada, yo opté por poder ir con otros especialistas, y cada uno en su oportunidad me comentó lo mismo. Todo apuntaba a una intervención quirúrgica. Y un poco aún renuente, pues lo platiqué con mi familia, pero el tiempo crecía y el riesgo aumentaba. Entonces decidí operarme. Me operé en marzo, 31 de marzo del año pasado, pero los médicos me dijeron de que sí era realmente una operación muy delicada, alto riesgo, y que posiblemente podía quedar con algún impedimento físico, o incluso podía hacer uso quizás por vida de algún andador o un bastón o algo que me ayudara a caminar. Realmente esos momentos fueron muy difíciles en mi vida. Claro.
Gracias a Dios pues, tuve el apoyo de mi familia, de usted, de la congregación, y gracias a Dios me operé, quedé bien, a Dios gracias. No se pudieron operar las 3 hernias, nada más una y el disco fragmentado, porque los doctores me dijeron de que realmente si me operaban las 3 era muy delicado y podía pasar de 4 a 6 meses postrado en cama. Pero a Dios gracias me operaron en su momento lo que me tenían que operar. Llevo una vida normal, saludable, y esto para la gloria y honra del Señor. No necesito ningún andador, camino normal, pero sé que también pues hay ciertas situaciones o condiciones de mi vida diaria que tuve que cambiar. Claro. También tengo que ser prudente, como dice la palabra, ¿eh? El Señor nos da la sanidad, pero también está en nosotros ser prudentes. Así que es un breve testimonio. El proceso fue largo, mi recuperación fue tener mucha paciencia, incluso hasta hoy en día pues todavía estoy en un proceso de recuperación, es muy lento, pero confiando en el Señor, como dice la palabra que en Romanos 8:28, si me permite compartirlo. Claro que sí. Dice la palabra, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para que los que son llamados conforme a su propósito. Entonces que el Señor tuvo un propósito en mi vida permitiendo que me sucediera esto. Al igual un propósito en la vida de las personas que nos están siguiendo a través de Facebook. Yo sé que hay un propósito en esta tarde para cada una de sus vidas. Importante ver y que queríamos hablar de este testimonio al inicio porque no es fácil enfrentar una situación, máxime cuando uno está en su etapa productiva, en su etapa activa. Hombres o mujeres o incluso jóvenes y niños creyentes van a tener que enfrentar este tipo de situaciones, Minor. Importante igualmente saber que la fortaleza la da el Señor. Amén. Esos diagnósticos que muchas veces no queremos escuchar, esos resultados que no queremos ver, hay muchas situaciones que van a venir y que tenemos que nosotros resolver con la ayuda del Señor. El Salmo 117, versículo 2 dice, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Qué interesante es ver que la fidelidad de Dios está siempre presente y es nuestra reacción la que marca muchas veces el tipo de fortaleza que tenemos. Viene la pelea, viene la prueba, viene la circunstancia difícil a nuestra vida, pero es la fortaleza de Dios la que debe de operar en ese momento. Minor, qué importante es de que tú no te dejaste vencer y contaste algo que también hay que importante entenderlo. El apoyo de tu familia y el apoyo en este caso de la iglesia, Amén, así es. de los hermanos, de los amigos, de tus pastores que estuvimos ahí presentes contigo. Amén. Pero igual, en un momento determinado, tu familia se iba a la casa, pues tus amigos y hermanos se iban a sus actividades, nosotros a seguir haciendo nuestro día a día. Pero tú en ese momento de soledad en el hospital o tal vez haciendo una terapia, allí es donde realmente se ve individualmente la fortaleza del creyente. Porque muchos pueden decir la palabra o has escuchado esta palabra de que todas las cosas ayudan a bien, pero es cuando uno está en esa circunstancia que dice, pero ¿cómo me va a ayudar esto a mí? ¿Y acaso Dios se olvidó de mí? Esa relación individual que debemos de crecer en la fortaleza en el Señor. Amén, así es. Yo a través de este proceso, yo realmente decía, pero si yo amo a Dios, ¿por qué me está sucediendo eso? Realmente lo que usted nos comenta, ¿verdad? Pero eso el Señor permite muchas veces que vengan ciertas situaciones difíciles a nuestras vidas. Por ejemplo, una enfermedad, un desempleo, una situación difícil. Pero no porque Dios es malo. Dice la palabra que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Porque en Él no hay despropósito. Yo ahora entiendo que el Señor tenía un propósito para mi vida. En ser fiel, en buscar más del Señor cada día. Y eso me he propuesto, aunque yo sé que la lucha es difícil, ¿verdad? Hay una ley en los miembros que nos hace hacer cosas que no debemos y viceversa, pero debemos de perseverar y confiar en el Señor. Así como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que esa es la fortaleza que debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios, fortalecernos en el Señor. No confiar en nuestras propias fuerzas ni en fuerzas de hombre, sino que en la fortaleza que viene del Señor a nuestras vidas. ¿Cómo fortalecernos entonces en el Señor? Vamos a ver ciertas características cuando estamos en esa situación o aunque no estemos. Importante es que los soldados o los atletas se preparan para una competencia o para una guerra.
y no saben en qué momento los van a llamar a competir, o no saben un soldado en qué momento va a tener que salir a la guerra, pero constantemente se está ejercitando, se está preparando, está tomando todas las capacitaciones, todo lo que sea necesario para que en el momento en que tenga que enfrentar esa circunstancia pueda resolver y pueda ser victorioso. Y eso es importante, que el creyente nazca en el conocimiento de Dios. Tú viniste a Cristo, tú aceptaste al Señor Jesucristo, tú abriste tu vida y cambiaste de las tinieblas a la luz, pero ahora te toca fortalecerte. Debemos de congregarnos, dice la Biblia, no debemos de dejar de congregarnos. Debemos de entender y leer la palabra del Señor. Debemos de permanecer en la oración. Debemos de practicar los principios día a día para estar listos en el momento determinado de una circunstancia difícil. Y disculpe que insista en este tema, pero es en una razón individual. Es donde ahí vemos qué tipo de fortaleza tenemos. Es en esos momentos de crisis, de situaciones que estamos solos, que muchas veces no hay otra medida y otra salida más que confiar en nuestro Dios, la que vemos que realmente estamos siendo hijos de Dios fortalecidos en Él. Amén. Fíjese que me llama la atención, apóstol, la palabra fidelidad, dentro de sus acepciones o significados, es ser seguro, ser firme, ser verdadero, ser genuino. Y esto nos habla del carácter de Dios. Así como Dios, Él quiere que nosotros seamos firmes, seamos genuinos, seamos seguros en nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar. Porque lo que Él quiere es fidelidad. Sabemos que el Señor es fiel, y aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel para siempre. Y cuando va todo bien, cuando todo está lindo, cuando estamos sanos, qué fácil es muchas veces estar diciendo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es en esas circunstancias de presión, de angustia, de necesidad, cuando vemos que debemos de ser como el Señor es. Explicaba nuestro hermano Minor que Él es fiel, Dios es verdadero, Dios es justo, Dios es bueno. Pero igualmente nosotros, como hijos del Señor, debemos de recibir de Dios esa fortaleza. Por supuesto, dudamos, flaqueamos, nos angustiamos, pensamos que no tenemos todas las armas o todos los recursos para salir adelante de esa circunstancia. Y es ahí donde viene el Espíritu Santo a fortalecer nuestro espíritu. Hermano Minor, no solo en esta circunstancia, sino tú como yo hemos enfrentado varias situaciones en nuestra vida en las cuales, si no tuviéramos al Espíritu Santo, nuestra alma cree que no va a tener solución. Nuestra carne se angustia y pasa problemas o circunstancias que creemos que no hay una salida. Pero es la fortaleza del Espíritu la que nos da la paz y la sabiduría, creyéndole al Señor que Él nos va a sacar adelante. Amén. Es que también la palabra en 1 Corintios 1:9 nos dice que fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. O sea, si no es por la fidelidad del Señor, nosotros no hubiéramos podido tener una relación, un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde vemos la fidelidad del Señor, y es como el Señor quiere que nosotros también seamos fieles con Él. A la luz de la palabra, en Hebreos 3:8 podemos ver también que Moisés dice que fue fiel en toda la casa de Dios. De esa misma forma, Dios quiere que nosotros seamos fieles en todo lo que hagamos, en nuestra casa, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en todo momento, en todo lugar. El Señor lo que busca hacer que seamos hombres y mujeres fieles, que busquemos del Señor y que le creamos en Él, que aunque, como usted bien dice, aunque estemos pasando situaciones difíciles de cualquier índole, que sepamos que tenemos un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, y la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el fin. Así es. En esas circunstancias también muchas personas se alejan de Dios. Dios es fiel y Dios permanece ahí como un buen padre, esperando que nosotros regresemos a Él, que recordemos sus mandamientos, que vivamos de acuerdo a sus principios. Pero los creyentes muchas veces, al estar presionados o al pasar un momento de crisis o de necesidad, se alejan de Dios. Es importante que no debemos de dejar de fortalecernos. Es como el alimento diario. Usted recibe energía en todo su cuerpo cuando usted come, cuando usted se nutre.
sus alimentos, sus bebidas, van dándole la energía necesaria para el día a día. Y es por eso que cuando estamos malnutridos, no tenemos energía. Igualmente en la vida espiritual, un creyente que no cree en la palabra de Dios, que no escucha la palabra de Dios, que no está enseñado por hombres de Dios, por maestros de la palabra, que no se discipula, va a estar débil. Y entonces viene la prueba, viene la necesidad o incluso viene la comodidad o la abundancia, y eso lo hace desviarse hacia lo que el mundo quiere o lo que el pensamiento del hombre anhela. Es necesario fortalecernos en el Señor. La vida en el Espíritu requiere disciplina. La vida en el Espíritu requiere constancia. Requiere que nosotros nos levantemos día a día creyéndole al Señor, viviendo la fidelidad de Dios. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que la tentación proveerá también la vía de escape, dice esta versión, a fin de que podáis resistirla. Aún las tentaciones vienen y debemos de estar fortalecidos para resistirlas, Minor. Amén, así es. Y me llama la atención porque al hablar de tentación puede ser una palabra muy amplia, porque también podemos ser probados no solo en la escasez, sino que también en la abundancia. Claro. Como usted nos dice, fácil es si yo tengo algún problema económico, de enfermedad, pues doblar rodillas y ponerme a implorar, a orarle al Señor. Pero si estoy en abundancia, ¿será que nuestro corazón tiene el mismo sentir de buscar al Señor? ¿O será que nos olvidamos un poco del Señor? Claro. Es importante entonces buscar al Señor, independientemente de la circunstancia que estemos pasando, luchas, necesidades, en escasez o en abundancia. Nosotros tenemos que buscar siempre al Señor y ser agradecidos, porque Él es fiel y sus misericordias son para siempre. Amén. Las tentaciones vienen en las diferentes áreas de nuestra vida. En algunas personas más evidentes y en algunas otras personas las tentaciones son tan sutiles. Un simple dejar de orar, un simple dejar de estar en la presencia de Dios, apartarse de los caminos día a día, creyendo que no pasa nada. Es ahí donde debemos de resistir. Es ahí donde, como bien declara la palabra, buscar la vía de escape para poder resistir esas tentaciones. El mundo, los placeres, los deleites están alejando cada día más al pueblo del Señor. Es necesario volver a la senda antigua. El Señor nos habla en su palabra que no debemos de desviarnos, debemos de permanecer en la oración, en la palabra. Es importante que el cristiano crezca, se fortalezca. Usted no sabe qué tipo de lucha va a enfrentar mañana. Usted sabe que de acuerdo a la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. O sea que el creyente debe de estar dispuesto, preparado para seguir adelante, para servir al Señor, para pelear día a día esa batalla. No importa las circunstancias, como bien explicaba nuestro hermano Minor, no importa las circunstancias, sea abundancia o sea escasez, sea una enfermedad o tengas una gran salud y todo vaya muy bien. Debemos de fortalecernos en el Señor. No debemos de descuidarnos, no debemos de abrir puertas al enemigo. Y por supuesto, el creyente que está fortalecido en Dios no vive en el pecado. Es necesario recordar una y otra vez que lo que nos separa de Dios es el pecado. Dice la palabra del Señor que la consecuencia del pecado es muerte. Y debemos entonces nosotros de estar conscientes de que si estamos fortalecidos en el Señor, debemos de renunciar a toda clase de maldad y a toda clase de pecado. Amén. Me llama la atención también de lo que usted nos compartía, de que el Señor no va a permitir una prueba o una tentación más allá de la que podamos resistir, porque el propósito del Señor no es destruirnos, sino el propósito del Señor a través de las pruebas, de las tentaciones, es ver realmente a qué hay en nuestro corazón, si realmente nosotros lo amamos, lo servimos y si confiamos plenamente en Él. Recuerda que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Él no nos quiere destruir, pero nos quiere enseñar, y muchas veces permite situaciones difíciles en nuestras vidas, pero es para disciplinarnos. Como un buen padre disciplina a su hijo, quiere verle el bien en todo momento, y así el Señor quiere que nosotros seamos disciplinados, pero porque quiere ver un futuro y una esperanza mejor para nuestras vidas. Minor, y esta pregunta antes de irnos a la pausa:
¿Crees tú que de hace un año para acá, o tal vez de hace 2 años para acá, tu vida ha estado más fortalecida en el Señor que antes de tu situación? Amén, yo creo que sí, porque es como yo lo veo como una escalera. Quizá cada peldaño de una escalera va a ser una prueba, una circunstancia difícil que el Señor permite que nosotros vayamos. De repente nos resbalamos, ¿verdad? Pero igual tenemos que seguir adelante. Entonces yo creo que sí he sido fortalecido, aunque yo sé que a veces la carne es débil, pero el espíritu es fuerte, dice la palabra. Y yo espero ser como la luz de la aurora, ¿verdad? Dice la palabra, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es ser la senda de los justos. Y yo pues me siento fortalecido más que ayer, pero creo que estoy menos fortalecido de mañana. Y es porque mañana espero estar más fortalecido que el día de hoy. Amigos y hermanos, siga comunicándose con nosotros con sus preguntas, sus comentarios y sus peticiones de oración. También comparta este mensaje con todos sus amigos. Invite a otros a sintonizarnos todos los sábados a las 6 de la tarde. En un momento continuamos con más de este tema, la fortaleza del creyente. Está con nosotros el maestro y anciano Maynor Gómez. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Gracias a todos nuestros amigos y hermanos que están en este momento sintonizándonos. Que Dios los bendiga a todos. Queremos saludar a Carol Delícer, a nuestro hermano Rubén González, a Heidi León, a Mario Pérez desde Villanueva, un saludo muy especial, y también a Claudia Flores, un abrazo. Dios les bendiga. Igualmente, gracias a todos por compartir. Invite a otros a estar con nosotros todos los sábados a las 6 de la tarde en el programa Yo y mi casa. Sigamos hablando acerca de este interesante tema de la fortaleza del creyente. Acabo de escuchar una historia de un hombre que recorrió el mundo en bicicleta, 117 países. Y una de las anécdotas que este hombre contaba era que en un momento decidió subir una montaña de casi 5,000 metros en la bicicleta. Y él decía que hubo un momento determinado en el cual dijo, ya no puedo más. Y después 4 horas más tarde dijo, ya no puedo más. Y después 1 hora más tarde dijo, ya no puedo más. Cuando se vio en el tope de la montaña, dijo, qué bueno que subí. Igualmente es la fortaleza del creyente. Debemos de ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Debemos de comprender que cada etapa de nuestra vida o cada circunstancia de nuestra vida nos debe de hacer crecer y mirar más alto. Igualmente en esta enseñanza decía este hombre, y cuando descendí de la montaña ya me esperaba otra, no de 5,000 metros, sino de 1,000 metros. Pero la fuerza que tuve para subir 5,000 metros ya no la necesitaba. Ahora tenía que tener nuevas fuerzas para subirla de 1,000 metros. Y eso pasa literalmente en la vida del creyente. Tal vez has pasado pruebas o circunstancias difíciles y tú dices, qué bueno que las superé o las pasé. Pero hoy necesitas fortaleza. Quizás mañana necesitas más fortaleza. Y es por eso tan importante este tema, para que nosotros no nos olvidemos de seguir creciendo y de seguir fortaleciéndonos en el Señor. Una de las etapas más difíciles de cualquier persona es una enfermedad. Viene la enfermedad a nuestra vida, a un ser querido, a algún hermano o algún amigo cercano. Y es ahí donde vemos la mano de Dios fortaleciendo en la persona o haciendo un milagro en la persona de sanidad. Vamos a tomar este ejemplo del rey Ezequías. En Isaías 38 y versículo 9 nos relata la palabra de Dios que Ezequías, el rey de Judá, enfermó, pero Dios lo sanó de su enfermedad. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano Minor? Amén, importante lo que usted nos comparte, porque la palabra dice claramente que el rey Ezequías enfermó, pero sanó. Pero esa sanidad vino a través del Señor, pero hubo una, llamémosle así, una cierta condición. Vemos a la luz de la palabra, si seguimos leyendo, si me acompañan, Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Yo les quiero hacer una pregunta. Si alguno de ustedes, de los que nos siguen a través de Facebook o de los presentes, hemos estado en un estado crítico como en el que estuvo el rey Ezequías, realmente un estado de muerte. Yo quisiera, ahorita se me vino a la mente, si me permite brevemente comentarle otro testimonio, fuera de lo que es la columna vertebral. Mi familia se recuerda muy bien, en el 2007 yo me enfermé grave, me dio pancreatitis, pero severa, estuve hospitalizado más o menos como un mes, estuve grave, casi no comía, solo medicamentos, con fiebres. Y yo le clamaba al Señor, ahí sí que postrado en el lecho de muerte, porque realmente hasta donde yo, pues tal vez mis pocos conocimientos médicos, pues sé que una pancreatitis es algo que realmente lo puede llevar uno a la muerte. Entonces me acuerdo un día yo postrado en el hospital, pues mis suegros llegaron, ellos son pastores ambos, y yo sé que no llegaron por casualidad, sino que llevaban un propósito. Yo me acuerdo que esa tarde ellos fueron los únicos que llegaron. Yo realmente me sentía muy mal, pero ellos me recuerdo muy bien que impusieron sus manos y oraron por mí, y en ese momento yo sentí que salió algo de mí, una como pelota, no me lo puedo explicar,
Y a partir de ese momento yo empecé a sentir cierta mejoría. Quizá de 15 días más adelante yo ya estaba saliendo del hospital y gracias a Dios completamente recuperado. Al cabo de los días, al salir del hospital, llegaron a mi casa mis suegros y me dijeron de que el día que oraron por mí, ellos sintieron que había salido una pelota o algo de mí. Entonces el Señor me confirmó de que yo había sido sanado. Claro, tuve que seguir el proceso como bien platicábamos, tomar pues mis medicamentos, mi dieta, etcétera, pero es parte de un testimonio pues que también el Señor ha obrado en mi vida, ¿verdad? Yo estaba realmente como el rey Ezequías en un lecho de muerte porque es algo indescriptible, no les puedo yo realmente explicar, me tenía que poner medicamentos demasiado fuertes son unos dolores que no les puedo yo, soy alguien que lo sabe en carne propia, ¿sabe? Son dolores tremendos, apóstol, pero a Dios gracias, es otra parte del testimonio, tendría muchos más que se me vienen a la mente, pero por cuestiones de tiempo no lo hago, pero yo sé que el Señor ha sido fiel y me ha bendecido y me ha guardado de muchas cosas que me han sucedido y para la gloria y honra del Señor estoy acá, poderles compartir parte de mi testimonio. Qué lindo, esa fortaleza que Dios da y que igualmente cuando uno puede operar y puede funcionar en el servicio al Señor, es importante también que si tú estás fortalecido en el Señor, vayas con aquellos que tienen necesidad. Así como Minor ha tenido a su familia, ha tenido pastores, ha tenido amigos, igualmente yo invito a que los creyentes que en este momento estén bien con el Señor, fortalecidos en el Señor, recordemos que puede ser un familiar, un amigo cercano, un hermano de la iglesia o incluso un inconverso. Alguien está esperando que tú le lleves palabra de Dios. Alguien está esperando que tú vayas a orar a una cama de un hospital, que hagas una llamada, que tal vez le mandes un WhatsApp o que utilices todas las redes sociales. Yo no sé qué es lo que Dios va a mover a hacer, pero lo importante es que lo hagamos. Que nosotros que estamos bien con el Señor, fortalecidos en el Señor, recordemos que hay personas que están pasando debilidades, angustias, circunstancias, pruebas. Viene a la mente los amigos de Job. Dice la palabra del Señor que Dios trató a Job y al ver su condición, 3 de todos los amigos que tenían, pero 3 llegaron a verlo, a estar con él, y aunque no hubo palabra los primeros días, al ver su condición, estaban allí fortaleciendo también a Job. Aquí vemos que el rey Ezequías, en Isaías capítulo 38, estaba pasando este momento de prueba. Imagínense, la palabra de Dios fue: ordena tu casa porque morirás. Ya no hay solución, pero la actitud de Ezequías también es importante que la analicemos, hermano. Amén. Y a la luz de la palabra, si me acompañan a Isaías 38, versículos 2 y 3. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor, lo que usted nos platicaba de la actitud de Ezequías, y dijo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Recordémonos que la Biblia nos habla de que hay diferentes libros, pero entre esos libros está el libro de las memorias, y eso lo podemos ver también a la luz de la palabra en el libro de Esther, donde se apuntaban todas las memorias, se llevaba ahí un récord de todos los que se hacía bueno y malo. Y aquí vemos que el rey Ezequías hizo un recordatorio, porque él sabía que había sido íntegro delante del Señor. Entonces le recordó al Señor cuál era su condición y su servicio y su actitud al Señor. Y dice la palabra que el Señor escuchó su ruego, y dice que le concedió 15 años más a sus días. Esto lo vemos 4. en el versículo 4 al 6. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías diciendo: Dile. ve y di a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí añadiré 15 años a tus días. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad. Encima que le iba a dar días, también le iba a calmar los enemigos. Imagínense, Qué bendición la de Dios, ¿verdad? Importante la actitud de Ezequías. Analicemos esto. Puede ser que tu circunstancia sea muy difícil, angustiante, o que estés en proceso ya de que la orden de Dios fuera: ordena tu casa, ciertamente morirás. Pero la misericordia de Dios actúa y va a poner orden y paz en tu vida.
Si en este momento, en esta circunstancia que estás pasando, necesitas la fortaleza de Dios, tal vez la orden sea, ordena tu casa. Amén. Muchas personas están débiles porque están viviendo vidas desordenadas. Se han alejado del Señor, no asisten a la iglesia o van de congregación en congregación buscando la perfecta, la cual la iglesia perfecta no hay. Importante que nosotros reconozcamos y entendamos que es nuestra oración y nuestra relación con Dios la que nos va a fortalecer. Y la palabra de Dios vino al profeta Isaías y le dijo: ve y dile a Isaías que tiene la misericordia y le doy 15 años más. Y también le dio la orden al profeta de que le pusieran un ungüento en esa llaga, y dice la palabra del Señor que Dios sanó al rey Ezequías. O sea que también el proceso continúa. Amén. Igualmente, si nosotros creemos la palabra, tenemos que seguir las instrucciones médicas, tenemos que ahorrar, tenemos que pedir perdón, tenemos que limpiar nuestra casa, tenemos que ir a trabajar. Yo no sé cuál tipo de orden sea el que debemos de seguir, pero importante, hermano Minor, que no le dejemos todas las cosas a Dios, Amén. sino que es Dios el que da la orden y nosotros en la obediencia fortalecernos cada día más. Y como dicen en la Vulgata Chapina, ahora orando a Dios, pero con el mazo dando. O sea que tenemos que ser también prudentes en lo que debemos de hacer. Así Me llama es. la atención, apóstol, en este pasaje, de que 15 está compuesto por dos números primos, el 3 y el 5. Sabemos que 3 por 5 y 5 por 3 pues es 15. 15. 5 es figura de gracia. Sí. Y yo lo veo, nosotros somos seres trinos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. 5 espíritus, 5 almas y 5 cuerpos. 5 por 3, 15, y 15 es figura de misericordia. Correcto. Entonces aquí nosotros vemos la misericordia de Dios sobre el rey Ezequías, que además de prolongarle sus años de vida, no sabemos cuánto vivió, pero sí sabemos que le prolongó, pero fue por la pura fidelidad y misericordia de Dios. Entonces lo que usted bien nos dice es que nosotros debemos de ordenar. Cuando aquí la palabra dice ordena tu casa, nosotros tenemos que ordenar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, de actuar, de nuestro caminar en el Señor. Si nos hemos desviado quizá a la izquierda o a la derecha, debemos de regresar a la senda y seguir al Señor, porque Él quiere bendecirnos. Dice la palabra también en tercera de Juan 1:2, que el Señor quiere que nosotros seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Recordemos que en el Señor el orden de los productos no es como en las matemáticas, que no altera el producto. En el orden del Señor sí, porque Él quiere que seamos primero prosperados en nuestro espíritu, alma, pero también en nuestro cuerpo. Pero tenemos que seguir un proceso y así nosotros vamos a ser bendecidos conforme nosotros hagamos la voluntad del Señor y lo busquemos creyendo y confiando en Él, que Él es todopoderoso para rescatarnos y ayudarnos en los momentos más difíciles que estemos pasando. Uno de los siervos de Dios llamado Job, usted sabe la historia, está en la palabra de Dios, el libro precioso de Job, nos enseña el trato de Dios sobre la vida de este varón. Importante ver que dice la Biblia que Job no pecó ni halló despropósito en la situación que estaba sucediéndole en su vida. Vemos en un momento determinado la pérdida de sus hijos, la pérdida de bienes materiales e incluso la pérdida de salud. Fue un trato terrible en este hombre, pero dice la Biblia que era un varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Qué importante reconocer que no es muchas veces que la persona esté débil o se haya alejado de Dios, sino es Dios permitiendo que entendamos que no importa la circunstancia, sea buena o sea mala, que en esas circunstancias, en todo tiempo, el creyente debe de estar fortalecido en el Señor. No sabemos qué circunstancia vamos a tener que enfrentar día a día o el día de mañana, si Dios lo permite. Es importante que entendamos que nuestra fortaleza debe de estar siempre en el Señor, no importa lo que nos acontezca. Y Job es un claro ejemplo de esto. No, y a mí me llama la atención porque en el verso 3, en la parte final nos dice que, hablando de Job, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente, o sea que era un hombre que tenía abundancia de todo, era un hombre muy próspero. Entonces aquí vemos también que el Señor, así como lo hizo con el rey Ezequías, que lo probó a través de una enfermedad, en una situación difícil en su vida, también el Señor nos puede llegar a probar en abundancia, como lo hizo con Job. Y me llama la atención porque en Job 2, del 4 al 9, respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel, si todo lo que el hombre tiene,
dará por su vida. 5, sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara, hablándole de Satanás a Dios. Y el Señor en el verso 6 dijo a Satanás: "He aquí él está en tu mano, pero guarda su vida". Miren la misericordia del Señor. No lo entregó a Satanás para ser destruido, sino para ser probado. Amén. Verso 7, Satanás salió a la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Ya nos compartió el apóstol esto que le aconteció a Job. Pero vean lo que sigue a continuación. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Verso 9, entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense, pues, yo creo que no fue la ayuda idónea de Job. Claro. Pero me llama la atención porque en el verso 5, Satanás le dice: toca su carne y su hueso. Y al hablar de huesos, nosotros recordémonos que la mujer salió de la costilla del varón. Dios formó a la mujer de la costilla del varón, entonces la mujer era hueso. Entonces tocó el hueso, realmente tocó la carne de Job. Fue lleno de llagas, pero no pudo, atacarlo, llamémosle esa forma, a través de la carne, debilitarlo, pero sí lo pudo debilitar con la voz del hueso, entiéndase, la mujer de Job, ¿verdad? Entonces, importante pues entender de que todo lo que le aconteció a Job, una situación muy difícil, un hombre próspero, íntegro, pero que fue prosperado en todo, pero en un momento fue probado. Y eso es figura también para mis hermanos que nos siguen, que el Señor nos puede probar también en la prosperidad. Yo creo que es fácil, como decíamos al principio, orar, postrarnos cuando estamos en situaciones difíciles, pero en la prosperidad también nosotros tenemos que orar, debemos de clamarle al Señor, debemos darle gracias, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Debemos de aprender a estar tanto arriba como abajo, porque no siempre vamos a estar en buenas, pero debemos de siempre confiar en el Señor y ser fieles a Él como Él es fiel con nosotros. ¿Dónde se prueba la fortaleza? Pues en la resistencia. Este trato de Job duró un tiempo determinado y tal vez tú estás pasando unos días de prueba, de angustia, de necesidad. Tal vez tú puedas decirme: bueno, usted no me conoce, ya llevo meses en esta circunstancia. Tal vez tú puedas decirme: llevo años, hermano Jorge Mario, con esta situación. Pues yo no sé si llevas días, meses o años, pero lo que sí te puedo decir, como bien explicado nuestro hermano Minor, es que tenemos un Dios de misericordia. Es un Dios que conoce lo que nos sucede, lo que nos acontece, y Dios da la salida. La Biblia dice que la restauración de Job vino y Job llegó a exclamar y a decir esto: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. O sea que la condición de Job, dice la Biblia, llegó a ser de gran bendición después. Pero no quiero entrar en eso en este momento. En este momento quiero que tú y yo analicemos este personaje bíblico y analicemos cuál fue ese tiempo de duración. Y muchas veces días se vuelven muchas horas de angustia, de necesidad. Muchos meses en los cuales estamos en soledad, en tristeza, en necesidad, en escasez. Años en los cuales pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero recuerda, Dios ha sido fiel. Dios es bueno con sus hijos. Dios tiene cuidado de su pueblo. Y todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Es importante entonces que reconozcamos que esta etapa se tiene que solucionar. Y esta resistencia que debemos de permanecer nos demostrará en nosotros, en todo nuestro ser interior, principalmente en nuestro espíritu, si estamos fortalecidos o si somos débiles. Amén. Si vamos a abandonar la batalla, no le vamos a creer a Dios y vamos a pensar que nosotros con nuestras fuerzas, con nuestros recursos vamos a salir adelante, o vamos a depender totalmente de Dios. Es necesario que nosotros crezcamos y resistamos este momento para estar fortalecidos, porque el día de mañana tal vez viene una prueba más difícil, una necesidad más importante, y también allí debemos de estar bien con el Señor. Amén. Importante, Job 2:10. Pero él le dijo: ¿cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado, refiriéndose a su mujer. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal?
Escucha, hermano, en todo esto Job no pecó con sus labios. Pese a las dificultades, a la situación terrible que estaba pasando, no pecó. Estaba Se fortalecido. mantuvo Job. íntegro, fortalecido, pese a las circunstancias que estaban sucediendo. Y eso es figura para nosotros, no importa, hermano o amigo que nos estás escuchando en esta tarde, no importa la situación por la cual tú estés pasando. Al final del túnel hay una luz que el Señor va a hacer que brille en tu vida. No te desesperes y confía en el Señor y sé fiel. Sigue adelante, que el Señor tiene un propósito para tu vida. Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Llega el apóstol Pablo a explicar y a decir, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿La tribulación, una angustia, una persecución, el hambre, la desnudez, o el peligro, o la espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos consideradas como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vemos ahora en el Nuevo Testamento, hermano Minor, que el apóstol Pablo nos da y el Espíritu Santo nos da a nosotros como iglesia que no debemos de angustiarnos, no importa la circunstancia que estemos pasando. Al contrario, debemos de estar bien fortalecidos para resistir todo esto que puede acontecer a la vida del creyente. Claro, muchas veces hemos pensado erróneamente que cuando llegamos a los pies del Señor, a los buenos cristianos, que no van a venir situaciones difíciles a nuestra vida, y eso es una mentira. No es cierto. Lo que sí es cierto es que el Señor va a estar ahí para fortalecernos, para que nosotros no desmayemos, sino que sigamos adelante. Pero ahí es donde nuestra fidelidad y nuestra firmeza y convicción en el Señor debe estar presente. Independientemente de la circunstancia que estemos pasando, mis hermanos, es necesario que nosotros busquemos del Señor cada día, que no nos cansemos, que no desmayemos, sabiendo que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Fortalecernos día a día hará que cualquier circunstancia la entendamos, así como Job, así como Ezequías, así como nuestro hermano Minor Gómez, así como tú y yo como creyentes hemos pasado muchas circunstancias. Eso nos debe motivar y debemos de fortalecernos cada día más. Si tú, por la circunstancia que estás pasando, te has sentido débil, tal vez estás cansado de pelear y de luchar, yo creo que este tema es importante que tú lo entiendas y que aprendas que hay cosas que hay que ordenar. Debemos de buscar más de Dios. Si estamos pasando una lucha, una necesidad difícil, es cuando más debemos de doblar nuestras rodillas, es cuando más debemos de asistir a la congregación, escuchar la palabra de Dios, saber la palabra de Dios, tomar, como dice la palabra, toda la armadura del Señor para resistir este momento. Y vienen circunstancias al mundo. Muchas veces son internas, pero hay circunstancias externas que afectan la vida del creyente, que afectan a la iglesia. Y la iglesia que está fortalecida en el Señor va a salir adelante. Hermano Minor, para terminar también creo yo que debemos de saber que si estamos fortalecidos, también tenemos una gran recompensa. Amén. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 2:10. La palabra dice: no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto nos enseña, mis hermanos, que si nosotros somos fieles hasta la muerte, el Señor nos va a dar una corona de vida. O sea que hay una recompensa en la fidelidad. Si somos fieles, el Señor tiene preparados una corona de vida eterna para cada uno de nosotros. Recuerdo también una historia, acaba de suceder. Hubo un misionero cristiano estadounidense que fue tomado en una región de personas que son anticristianos. Estuvo preso y torturado muchos meses en una situación difícil. Cuando lograron ubicarlo, las fuerzas de Estados Unidos negociaron la salida de este misionero y dice que la mamá llegó a ver al misionero a la cárcel. Y la mamá, al ver la condición de su hijo, lo único que le dijo fue esto: hijo, muchos hombres han padecido por causa del evangelio. Ahora te toca padecer a ti. Qué fortaleza la de esta madre, pero sabiendo que esta esperanza, este galardón, hay un premio para todos los creyentes
que vivan en la fortaleza del Señor. La historia, este año fue enviado el misionero de regreso a Estados Unidos a estar con su esposa, con sus hijas y también con su mamá. Pero importante es de que hay hombres valientes, Minor. Hay gente que sigue siendo fiel. Y nosotros debemos de tomar ese ejemplo de gente que ha tenido fortaleza para sobrevenir una enfermedad, una necesidad, que no se alejan del Señor porque viene una prueba, una angustia, una persecución, sino que al contrario, crecen y demuestran que es Dios el que les da la fortaleza, la paz e incluso provee los recursos. Si tú y yo habláramos más, hermano Minor, de cómo hemos visto la mano de Dios en medio de una circunstancia difícil, que Dios mueve personas, cosas, situaciones para que nuestra provisión venga. Así que no importa lo que esté sucediendo, fortalécete en el Señor. Hermano Minor Gómez, gracias por estar con nosotros. Quiero agradecerte también tu apoyo, tu servicio acá en Iglesia Yeshua, Palabra y Poder. Los bendecimos, amamos toda tu familia y gracias por estar con nosotros en esta noche. Amén. Gracias, apóstol, por el privilegio que me dio de haber compartido este precioso tema con usted. Sé que ha sido una gran bendición para los amigos y hermanos en Cristo que nos siguen a través de Facebook y los hermanos aquí presentes. Solo me resta decirles que el Señor los bendiga en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Que Dios los bendiga y pasen feliz noche. Amigos y hermanos, gracias por su fiel sintonía. Los esperamos todos los sábados 6 de la tarde en el programa Yo en mi casa, los domingos a las 10 de la mañana en el templo de Iglesia Yeshua, Palabra y Poder, 30 calle 0-64, zona 12, Colonia El Carmen. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Iglesia Yeshua, Palabra y Poder presentó Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia.